Bienvenidos, queridos estudiantes, a la tercera semana de literatura. En esta ocasión vamos a trabajar el tema del costumbrismo peruano, que está a cargo de los docentes Carlos Humberto Soto Rodríguez y quien les habla, la profesora Sandra Malafay Saavedra. La literatura republicana se inicia con una corriente literaria que se ha venido a denominar costumbrismo. Esta corriente surge inicialmente en España en 1820, con la figura de Mariano José de Larra, romántico autor de artículos de costumbres, y llega a nuestras tierras como un reflejo de costumbrismo español. Veamos el contexto histórico-cultural. El Perú inició su vida republicana entre constantes guerras civiles. Se inicia con el establecimiento del sistema republicano tras la declaración de la independencia. Los años siguientes a la independencia del dominio español se caracterizaron por la inestabilidad política y el estancamiento de la economía, debido a los conflictos internos y guerras civiles que se produjeron entre facciones que tenían pensamientos distintos, el conservador y el liberal. El primero, el conservador, era partidario de gobiernos autoritarios, mientras que el liberal perseguía el fortalecimiento de las instituciones republicanas. De este modo, se alternaban periodos de anarquía y de gobiernos caudillistas que obstaculizaron el desarrollo de la naciente patria. Más aún cuando los brazos y las ideas estuvieron dedicados a luchar por las facciones militares antes que procurar el bienestar general. El pueblo ejercita entonces su derecho expresivo y critica los vicios de la vida nacional y costumbres citadinas. Quiere decir que esta situación originó que desde los intelectuales se criticaran abiertamente las costumbres de la época, con un afán moralizante y de búsqueda de cambio. Esa crítica se tornó satírica y muchas veces burlona. Así es como se da el costumbrismo en nuestro país. Algunas características que tenemos dentro del costumbrismo son el apego a la realidad inmediata y lo pintoresco de la época, ¿no? Mostraban un cuadro donde podíamos observar cómo se desenvolvía la sociedad limeña de este tiempo. Hay una descripción de costumbres especialmente en esta ciudad. Los medios de expresión fueron el teatro y el periodismo. Aquí la descripción de usos y costumbres, tanto en tono simplemente anecdótico y burlesco, como en afán de satanización y desprestigio, ¿no? En muchos casos. Se da la tendencia satírica, fue enjuiciadora y tenía sobre todo una actitud moralizante. Esta corriente se desarrolla en el contexto del primer militarismo y todo el proceso de la Confederación Perú-Boliviana. No se olviden que el costumbrismo llega a Perú proveniente de España y predomina durante la primera mitad del siglo XIX. Esta tendencia se ubica entre el neoclasicismo y el romanticismo. Por ello, es que tiene características de ambos. Del primero, del neoclasicismo, heredó el gusto por los géneros clásicos y la intención moralizante. Del segundo, o del romanticismo, toma el gusto por lo pintoresco y el colorido local. Pertenece por todo ello al prerromanticismo.
En el costumbrismo podemos observar dos vertientes, el criollismo y el anticriollismo. En el criollismo tenemos que representó a la República en ciernes, ¿no? Una república que recién se estaba inaugurando, cuyo representante máximo fue Manuel Asensio Segura. El criollismo es de carácter liberal y republicano. Mostró aprecio por ciertos hábitos y costumbres del pueblo. Ironizó los vicios y defectos del pueblo o plebe de su época. Mientras que el anticriollismo representó al colonialismo. Aquí el representante es Felipe Pardo y Aliaga. El anticriollismo tiene un carácter conservador y antirrepublicano. Ridiculizó y satanizó los hábitos sociales de la plebe y la burguesía. Rechazó, por lo tanto, las costumbres populares. Bien, a continuación tenemos un cuadro comparativo entre la vertiente popular o criollista y la vertiente antipopular o anticriollismo. Veamos. En la vertiente popular tenemos la defensa de la burguesía o la plebe, ¿no? En este caso nos referimos al pueblo. Mientras que en el antipopular o anticriollismo se daba en el plano aristocrático, ¿no? La clase noble. Lo popular estaba referido a lo republicano, ¿no? A la defensa de la elección, ¿no? Del presidente. Mientras que en el antipopular no deseaban eso, por eso se consideraba antirrepublicano. Luego tenemos que el criollista fue civilista, mientras que el antipopular fue militarista. El popular fue liberal, ¿no? Estaba inclinado a su libertad, mientras que el antipopular fue conservador. El colorismo era una característica del criollista. ¿Qué quiere decir? Que el estilo literario estaba recargado, ¿no? Tenía mucha acumulación de léxicos en su escritura. Mientras que el antipopular defendía el pasadismo, es decir, vivía enfocado en asuntos del pasado, ¿no? Luego tenemos la preferencia por el teatro. Ya tenemos ahí comedia, farsa, sainete y juguete cómico. Mientras que el anticriollista prefería el periodismo. Aquí tenemos algunos artículos costumbristas. En el criollismo se cultiva la lírica festiva y en menor medida el periodismo, mientras que en el otro grupo de los anticriollistas cultivaban el teatro cómico y la poesía lírica, sobre todo festiva y satírica. Había mucha ironía en el criollista en cuanto a los vicios y defectos de la sociedad, sobre todo en la clase popular. Y en el anticriollismo también vemos que existe la ridiculización y satanización de hábitos sociales del pueblo y la burguesía. Algunos representantes del costumbrismo fueron Manuel Asensio Segura, con su obra Ñacatita, Felipe Pardo y Aliaga, con su obra Frutos de la Educación, Narciso Arestegui, con El Padre Orán, y Flora Tristán, con su obra Peregrinaciones de una paria. Tenemos al primer representante, Felipe Pardo y Aliaga, quien es partidario de la vertiente anticriollista.
El señor Felipe Pardo y Aliaga fue conocido como el señor de la sátira. Nació en Lima en 1806 en un linajudo hogar aristocrático. Aunque nace en Lima, fue educado en España en colegios y academias de prestigio debido a la alcurnia de su familia. Fue condiscípulo del notable romántico español José de Espronceda. Retornó a Lima en 1828 y empezó a frecuentar las tertulias limeñas de don José María Pando. Se distinguió por sus gustos atildados y su estilo clásico. Se afilió además a la tendencia conservadora. Inicia estudios jurídicos en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, colaborando en el Mercurio peruano. El conciliador conseguiría retornar a Lima, donde, ciego y paralítico, muere el 24 de diciembre de 1868. Además, fundó el diario El Espejo de mi Tierra, que sería el portavoz del anticriollismo. El señor Felipe Pardo y Aliaga encarnó el espíritu aristocrático y criticó agriamente los vicios sociales de la época. Dentro de las obras del señor Pardo y Aliaga tenemos líricas, comedias y artículos costumbristas. En las líricas tenemos Corrida de Toros, Qué guapo chico, El ministro y el aspirante, La nariz, La Constitución de Lima, El Carnaval de Lima. En sus comedias figuran Frutos de la Educación, Don Leocadio y el aniversario de Ayacucho, Una huérfana en Chorrillos. Y finalmente, dentro de sus artículos costumbristas está Un viaje y el paseo de Amancaes. Una de las obras más conocidas del señor Felipe Pardo y Aliaga es Frutos de la Educación. En esta obra satiriza con mucha gracia la deficiente formación tanto moral como cultural de los criollos peruanos de su tiempo. Frutos de la Educación es una comedia en 3 actos y en verso. Critica la familia, entre comillas, de medio pelo, limeña, que busca el ascenso social a través de matrimonios convenidos. Además, ridiculiza hábitos populares como el baile de la zamacueca, por ejemplo, y presenta a los negros y mulatos como seres de condición inferior, de habla incomprensible y aspectos grotescos. Querrás casarla con el primero que venga, ¿no es verdad? No, un casamiento fundado en razón, juicioso, fruto de largos desvelos y profundas reflexiones. Un casamiento ventajoso en extremo a nosotros y a la niña. Esto es lo que yo deseo y vengo a proponerte una vez más. ¡Qué afán de poner a Pepe en las manos de ese necio Bernardo! En tu caso, también fuera ese, Menel. Pero no lo sabe usted. Lo sé, pero dilo. Pero... Vamos, yo te lo mando. Anda, dile a quién quieres. A don Querrás Eduardo. casarla con el primero que venga, ¿no es No es verdad? mi hija la que habla, No, no es ella. casamiento No fundado en sabes el razón, lío que se ha armado por juicioso, ayudarte. Sin embargo, fruto de no has largos seguido. desvelos Gracias por y profundas ayudarme, pero reflexiones. ¿cómo fue todo? No te Casamiento preocupes. A pesar de todo ventajoso lo en que pasó, extremo a esta noche nosotros podrán ir a divertirse al gran y baile a de la la niña. marquesa. Esto es lo que yo Gracias, deseo señor y vengo a Rafael, proponerte porque yo una estaba vez más. ¡Qué afán de Cumpliré poner a Pepe en 25 las años manos de ese y lo necio veré. Bernardo! ¿Qué harás? ¿Qué haré? Verá usted lo que hago. Pero no lo sabe usted. Lo sé, pero dilo. Vamos, yo te lo mando. Anda, dile a quién quieres. A don Eduardo. No es mi hija la que habla, no es ella. No sabes el lío que se ha armado por ayudarte. Sin embargo, Juan ha cedido. Gracias por ayudarme, pero fue todo. No te preocupes. A pesar de todo lo que pasó, esta noche podrán ir a divertirse al gran baile de la marquesa. Señora, usted me hace
¿Qué harás? ¿Qué haré? Verá usted lo que hago. Pardo cultivó un estilo fino en el manejo de la sátira. Su estilo mordaz, se dice, evidenciaba cierta nostalgia por el pasado colonial. Tenemos también al señor Manuel Asensio Segura, quien es portavoz del criollismo y considerado padre del Teatro Nacional con su obra Ñacatita. Nació en Lima en 1805, siguió luego la carrera militar como cadete realista, peleando en la batalla de Ayacucho. Más tarde sirve en las filas patriotas, alcanzado el grado de sargento mayor. Inicia su carrera literaria con su obra El Sargento Canuto. El señor Manuel Asensio Segura acogió los ideales liberales, encarna el espíritu criollo y popular. Además, se interesa por lo típico y los gustos del pueblo. Dentro de su estilo, tiene gracia y picardía. Se le ha considerado siempre como perteneciente a la clase media. Era un criollo que con sus obras pretendió siempre entrar en la conciencia de su público para modificar ciertos hábitos que consideró nocivos, pero que a su vez identifica en ellos la esencia de lo peruano. Se desempeñó en cargos públicos modestos y llegó a ser diputado suplente en el Congreso de 1870. Después de soportar las dolencias de la vejez, muere en 1871. Dentro de las obras del señor Manuel Asensio Segura tenemos comedias y líricas. En sus comedias resaltan El Sargento Canuto, La Saya y el Manto, Blasco Núñez de Vela, Ñacatita, Las Tres Viudas, El Santo de Panchita, El Cacharpari, El Mozo Mala, Un Juguete, 2 por 1, Nadie me las pega. Mientras que en sus líricas tenemos a Las Muchachas y La Peli Muertada, que se consideran su mejor sátira. Una de las comedias más conocidas del señor Manuel Asensio Segura es La Ñacatita. Segura se caracteriza por crear personajes caricaturescos y jocosos que viven en un mundo frívolo y de falsas apariencias. En esta obra, el tema principal es el matrimonio forzado entre Alejo y Juliana, apoyado por doña Rufina. A través de este se desencadena una serie de conflictos creados por la entrometida Ñacatita. A continuación, escuchemos un resumen. Bienvenidos una vez más a Cotilibros. Hoy vamos a ver el resumen de Ñacatita de Manuel Asensio Segura. Antes de comenzar, no olvides darle me gusta, comentar y suscribirte. Ñacatita es una obra que resume todo el humor y la chispeante gracia de Segura. Su personaje principal, que le da título, ha sido considerado como la figura de mayor relieve del teatro peruano. Es la más celebrada comedia de Segura. Ella es un personaje que por su psicología nos recuerda mucho a la Celestina, audaz, impertinente, habilísima y endemoniada. Ñacatita convence a doña Rufina para que don Alejo sea el pretendiente de su hija Juliana, quien ya tiene novio que sí es de su agrado. Manuel finalmente descubre que el desagradable don Alejo es casado y Ñacatita es echada de su casa. En esta comedia llena de situaciones graciosas, así como de momentos tensos, Segura se muestra como un profundo conocedor de la idiosincrasia limeña y como un escritor que supo recoger la riqueza expresiva del lenguaje popular.
Muy bien, queridos estudiantes, ahora pasamos a la siguiente ronda, que es la autoevaluación. Desarrollamos correctamente y luego comparamos nuestras respuestas. Éxitos.